Saludo cordial desde Roma a todos los colegas. Bueno, yo inicio con mi sentimiento de pesar por la muerte del ganso, no del gansito, porque el gansito sigue vivo, el ganso papá, que desgraciadamente nos dejó ayer. Tuve la suerte de conocerlo, de tratarlo, a su familia, al gansito y a Gaby, que lo compartí ayer con algunos compañeros de chat. Gaby, la hija del ganso, fue durante muchos años la secretaria particular de varios directores de Nacional Financiera. Entonces tuve el gusto de conocer a la familia, así es que a él mismo, así es que me pesó mucho la muerte del ganso justo cuando se cumplen los 50 años del Mundial, así es que triste pérdida. Pero en una nota positiva de contraste, querido Rogelio, estarás contento con el anuncio de que a partir de hoy Gustavo Matosas, el hijo pródigo, regresa a México a ser el director deportivo de los alicaídos Tiburones. Así que empieza a soñar y hacerte ilusiones de que algún día el tiburón volverá a morder, pero está difícil. En mi caso, bueno, tenía 12 años, es más, cumplía yo el 14 de junio de 1970, 12 años, el día que Italia elimina a México, así es que no fue un feliz cumpleaños. No te quites la edad, Carlos. No, al contrario, me la agrego para tratar de alcanzarte, aunque nunca te voy a alcanzar. Pero ciertamente hay que decir que vengo de una de las rocafuertes del fútbol mexicano, Guadalajara, Pachuca, Ciudad de México, y eso pues sí un poco me acercó desde niño al ambiente futbolero, pero debo reconocer que no fue sino hasta el Mundial de 1970, gracias a que mi padre tenía unas butacas que pocos usaban en el Estadio Jalisco, cuando realmente me prendió la pasión del fútbol, del soccer, que hasta la fecha no me deja y que creo que nunca me va a dejar porque es para mí una pasión. Pero sí recuerdo ese mundial, algunas de las anécdotas que ustedes relatan, yo fui protagonista, yo fui de los que fue al Hotel Hilton de Guadalajara a llevarle serenata a los ingleses, para que no durmieran bien. Ahí estuve, puedo dar testimonio que cantaba y cantaba recio, como dicen los rancheros, pero también estuve en juegos memorables como la parada de Gordon Banks, pero doy otro testimonio curioso, porque en el grupo de la muerte de Guadalajara estaba también Rumanía, la entonces Checoslovaquia, Inglaterra y Brasil, pero Rumanía tenía un portero que se llamaba Necula Raducanu, que tenía unas manos impresionantemente grandes, que es el único portero que yo recuerdo hasta la fecha, que paraba los tiros con una sola mano, literalmente agarraba el balón como si fuera una pelota de tenis o de ping pong, de ese tamaño eran las manos de Necula Raducanu, y despejaba tan fuerte la bola que un día se le ocurre depositar el balón en las bocinas del Estadio Jalisco, en pleno Mundial de Fútbol, cuando las reglas de la época impedían reanudar el juego hasta que no se regresase el balón al campo. Así es que se podrán imaginar esos 5 o 10 minutos de angustia del árbitro que no sabía qué hacer hasta que prevaleció el sentido común y decidió reanudar el juego con otro balón. Entonces, son esas anécdotas que uno lo forman y le dan esta pasión por el fútbol que la he llevado a todos lados. Yo debo de reconocer que cuando me han mandado a misiones al extranjero, siempre entre mis visitas de las 7 iglesias, cuando uno llega siempre va a ver al decano, obviamente a las autoridades, a los políticos, como debe de ser. Pero yo siempre he tenido entre mis prioridades ir a ver a las máximas autoridades deportivas de los lugares a donde me mandan. Y he hecho, la verdad, contactos preciosos. Así fue como conocí a Lamar Hunt, hermano de Ray Hunt, estos grandes petroleros tejanos que vivían en Dallas. Y Lamar Hunt es el padre del fútbol soccer en los Estados Unidos. Él es el que crea
la MLS, y no solo, Lamar Hunt, con quien me iba yo al estadio a ver al Dallas FC, él es el que crea el supertazón del fútbol americano. Un personaje del que aprendí muchísimo, no solo en el ámbito del soccer, sino también de otros deportes, como insisto, el fútbol americano. Pero así fue también en Irlanda, donde me hice muy amigo del señor Delaney, etcétera. Ahora tuve la suerte, apenas llegando a Italia, de ir a ver al señor Gabriele Gravina, cuando no había pandemia y cuando empezamos a pensar en esta celebración de los 50 años, que por desgracia se tuvo que revisar, modificar, aunque debo decir, quedó algo muy decente, muy digno, que llevaremos a cabo, como saben, este próximo domingo, con todo el apoyo de la Federación Italiana de Soccer, que está encima de este evento apoyándonos con todo. Pero todo esto que digo va a un tema de la mayor relevancia y por eso me uno al reconocimiento y a la felicitación a nuestro querido amigo Enrique Márquez, a ti, mi querido Conrado Tostado, amigo de tantísimos años, que me da un enorme gusto que se entienda en su verdadera dimensión que el deporte es cultura, porque no ha sido siempre así en ciertos ámbitos del servicio público. Y yo lo debo decir, yo tengo 33 años en la carrera, algunos colegas tienen más que yo y no me dejarán mentir. Sí, en la propia Cancillería había deportes de casa, el tenis siempre fue un deporte de casa, el golf siempre ha sido casi un deporte de casa y otros más, pero yo no recuerdo que el soccer fuera un deporte de casa en Cancillería. Sí, algunos, como recordará aquí el capitán de la selección de la Cancillería, Pepe Piña, que está escuchándonos, teníamos estas sabatinas en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en Tlalpan, donde nos íbamos a jugar los sábados, y la verdad, se jugaba bien y se jugaba en serio, pero esto ya fue después, y otra cosa era ir al estadio. Una cosa era practicar fútbol y otra cosa era ir al estadio e irle abiertamente a un equipo. Yo confieso que cuando estaba en el Matías Romero, mis compañeros de generación, mis 29 compañeros de generación, me volteaban a ver raro cuando yo les decía que me tenía que ir para llegar a tiempo al Azteca, que estaba hasta el otro lado de la ciudad y que además me tenía que ir en metro y en camión, porque yo iba a ver el fútbol al Azteca. Entonces, me da un enorme gusto que poco a poco las cosas cambiaron, que el fútbol en la Cancillería también fue un deporte de casa, no solo practicado, sino disfrutado frente a la televisión, viéndolo, y que ahora abiertamente no hay embajada y consulado en México que no viva con pasión, con alegría, los mundiales, los torneos internacionales, como yo creo que siempre debió haber sido, pero que hoy lo es aún más. Así que me da un enorme gusto que el deporte esté entrando al acervo cultural de la casa a la que nos debemos todos nosotros, que ya sea el fútbol parte de nuestro legado, parte de nuestra pasión, y que yo espero que este parteaguas de esta celebración de este 50º aniversario permita desarrollar aún más este gusto, esta pasión, este entusiasmo por el deporte en general, pero también, hay que decirlo abiertamente, el deporte más popular en el mundo y en México por mucho es el soccer. Así es que súper bienvenida a esta iniciativa, echándole ganas aquí con mi querido Alberto para que este domingo nos pongamos de frac, es un decir, obviamente va a ser bastante relajado, pero sí disfrutar este próximo domingo una gran jornada cultural de los 50 años del Mundial. Gracias.